Estamos en el episodio 12 de Entre Cerveza y Fundadores con su atento servidor Luis Contreras, CEO y founder de Comex Point, y con el co-host de Kabuki.com, Guillermo Andrés Salcedo. Guillermo. Lucho, buenos días, gracias por este nuevo episodio. Hoy traemos a una persona que sé que va a depositar y a derramar esa sabiduría y tantos años de experiencia en todos los oyentes y por supuesto en nosotros que tenemos esa oportunidad. Lucho, te dejo para que le hagas el intro al invitado del día de hoy en Entre Cervezas y Fundadores. Entre Cerveza y Fundadores nació como un espacio de personas que compartimos experiencias similares en emprendimiento de base tecnológica. Hablamos de nuestros dolores, de nuestros aciertos y esperamos con la experiencia de cada uno aportar a nuestro ecosistema emprendedor y así propender a que cada día más gente se atreva. Esta es la 12ª edición de nuestro podcast hecho por fundadores para fundadores, donde buscamos compartir experiencias desde nuestra mirada de una manera cercana y amena. Y nuestro invitado de hoy, Eduardo Peláez, es el PI, es inversionista ángel principal en Créalo. Créalo es un corporate venture capital de Credit Corp, el holding financiero más importante del Perú, con presencia en países como Chile, Colombia y Bolivia. Se enfoca principalmente en startups fintech, con operaciones en la región andina, ayudándolas a escalar y complementar sus capacidades con el apoyo experto en data, ciberseguridad, growth, people e inversiones. Dentro de su portafolio se encuentran startups como Kulki, Wally, Tiva, Tempo, Semishop y Monoquera. Me quedé corto, creo, Eduardo, así que preséntate tú mismo también y háblanos acerca de ti y de Créalo. No, Luis, muchas gracias por la invitación, Andrés también, y no, al contrario, súper comprehensive la intro, mejor de lo que yo hubiera podido hacer. De repente, simplemente para contar un poco de actualización, justo acabamos de hacer una última nueva inversión que seguro va a ser ya pública con el press release en unos días, en una compañía de Open Banking, así que una compañía más para el portafolio. Estamos muy contentos con eso. Es una compañía que se llama Finerio, originalmente mexicana, pero con fuerte presencia en toda la región andina. Y nada, seguimos colaborando para que el ecosistema siga caminando y siga creciendo como corresponde, ¿no? Buenísimo. Oye, y cuéntame, Eduardo, ¿qué hacías antes de entrar al ecosistema? ¿Qué te llevó? ¿Cuál fue tu approach con los negocios y las inversiones que terminaste invirtiendo en startups? ¿Cómo llegaste a este mundo? Buenazo. Sí, un poco de historia. A mí en general siempre me ha apasionado el tema de emprendimiento, y encontré en el mundo del Venture Capital un espacio para poder colaborar con muchos emprendimientos al mismo tiempo, ¿no? Y la verdad es que mi approach inicial, como ha pasado en Latinoamérica bastante, ha sido a través de inversiones personales primero, ¿no? Yo trabajé en banca de inversión durante 9 años, prácticamente toda mi carrera después de la maestría, y en paralelo buscaba hacer algunas otras cosas fuera de mi daily job, que era básicamente M&A, ¿no? Era asesoría en procesos de fusión-adquisición. Y ese espacio de Venture Capital me dio muchas cosas de las que estaba buscando, tanto desde el punto de vista personal como profesional, ¿no? Y terminó siendo como bastante fulfilling en el sentido de no solamente la posibilidad de conocer muchos negocios, muchos modelos nuevos y estar como muy aware de lo que pasa en la tecnología como base de emprendimientos, sino también a nivel personal, conocer mucha gente con inquietudes comunes, conocer founders que cada uno siempre me ha llevado aprendizajes excelentes. Yo creo que el founder es una especie, ojalá no en peligro de extinción, pero sí escasa porque necesita mezclar una serie de talentos y de características personales para sacar adelante un proyecto de cero, hacer este famoso de 0 a 1, y es apasionante conversar con cada uno y conocerlo, así que empecé invirtiendo allá por el año 2016, me parece, mis primeras inversiones, primero a través de un fondo que se llama Angel Ventures Perú, y en paralelo hice algunas inversiones individuales también.
y luego me fui metiendo cada vez más y este mundo como que te atrapa y es medio adictivo, por lo que ya conté, y terminé haciendo inversiones en otros vehículos de inversión. Invertí en 500 Global, que en ese momento se llamaba 500 Startups, en el branch mexicano, ¿no? Siempre con este sesgo hacia Latinoamérica que también es parte de la motivación, ¿no? Hacer que la región resuelva muchos problemas estructurales a través de la inversión y a través de los emprendimientos basados en tecnología, ¿no? Y en el camino también mucho aprendizaje, ¿no? Y yo siempre cuento que agarraba todos los sombreros que se me presentaban por ahí, ¿no? Entonces he estado en advisory boards, he estado en comité de vigilancia, he colaborado de diferentes maneras con el ecosistema, con founders y con fondos. Y la verdad es que yo siento que me llevé mucho más de lo que dejé en el aprendizaje. Y luego ya se dio esta oportunidad puntual en el Corporate Venture Capital de Credit Corp. Comenzamos a conversar en el año 2021, ya me incorporé en el 2022 a partir de enero y estamos acá colaborando de este espacio, ¿no? ¿Y cuál vendría siendo la principal diferencia entre un Corporate Venture Capital y un Venture Capital tradicional? Eduardo, explícanos un poco. Sí, claro. Mira, te diría que hay dos grandes diferencias a nivel una más estructural y una más a nivel de tesis, ¿no? Entonces, a nivel estructural, básicamente el Corporate Venture Capital es un fondo corporativo, como lo dice su nombre, ¿no? Su traducción simple. Es decir, nosotros no levantamos capital de LPs, como suelen hacer cualquier otro fondo independiente, que básicamente lo que hace es un proceso de fundraising, ¿no? Se llama. Entonces conversa con diferentes perfiles de inversionistas y los involucra a todos en un solo vehículo de inversión para luego hacer las inversiones. Nosotros como vehículo corporativo recibimos la inversión de un sponsor corporativo, en este caso de la Holding Credit Corp, y no tenemos otro LP, ¿no? Digamos, esa es una primera gran característica. Hay algunos casos que son un poquito más atípicos, pero muy interesantes también, en donde un mismo vehículo recibe la inversión de 2 o 3 corporativos que comparten alguna tesis común, digamos, ¿no? Como por ejemplo es el caso de Overboost, que es un GP que tiene Kamai Ventures, en el que participa Coca-Cola y Arcor en Argentina, ¿no? Pero son casos, te diría, excepcionales, y lo más común es que el CVC sea de una sola corporación. Y eso que he explicado a nivel estructural tiene mucho que ver también con la otra parte, que es a nivel más de tesis de inversión. Entonces, normalmente los CVCs tenemos una tesis de inversión bastante más estratégica y bastante más sesgada a algunos intereses específicos y algunas inquietudes estratégicas también que pueda tener el corporativo, que es el sponsor, ¿no? Mientras para el fondo independiente la principal motivación es buscar una rentabilidad, un retorno sobre la inversión. Obviamente, como CVC, nosotros también buscamos eso como cualquier inversión, pero además las inversiones se enmarcan dentro de una tesis que está normalmente sesgada hacia lo que el corporativo tiene como interés. El corporativo es quien dicta la tesis de inversión. Sí, a ver, te diría que el corporativo es el que delimita y pone parámetros y lineamientos de una tesis específica, y de alguna manera también establece cuáles son los objetivos del Corporate Venture Capital. Para algo apuesta y crea esa estructura, ¿no? Pero ya, digamos, en la práctica es el equipo y el comité de inversiones y las instancias, por lo menos en nuestra estructura, que es totalmente independiente de las unidades operativas, el que ya aterriza esos lineamientos generales a tesis de inversión específicas y a oportunidades concretas. Oye, ¿y cómo es tú el ecosistema Perú versus Latam? Porque ahora ya ustedes se han abierto todo el corredor andino. Entonces, sí. ¿Cómo lo ves Perú versus el resto de Latam y Latam en general? O sea, Créalo desde un inicio tuvo esta vocación, digamos, regional, ¿no? Nunca tuvo como vocación exclusiva a Perú. Siempre pensó en la región como un todo y como una oportunidad de encontrar, pues, espacios que vayan más allá de lo local, de lo nacional, ¿no?
Entonces, pero sí, efectivamente, cuando miramos los ecosistemas, vemos que el ecosistema peruano todavía está en una fase de desarrollo más temprana, ¿no? Y obviamente, nosotros al cubrir como foco Perú, Colombia y Chile, tenemos bastante visibilidad de qué está pasando en cada uno de los mercados. En el caso de Chile, te diría que es el mercado más desarrollado y más profundo también. De hecho, tiene bastante más años de existencia como industria, la industria de Venture Capital en Chile versus Perú y Colombia. El Estado también. ¿Cómo? El apoyo estatal. También el tema de Corfo fue fundamental, sobre todo en la primera etapa de los primeros fondos, ¿no? Imagínate, en Chile tú ya tienes fondos que están por su tercer fondo, ¿no? O sea, tienes GPs que ya están gestionando su tercer fondo, ¿no? Colombia es un mercado que por el tamaño del país y las oportunidades que hay y también la ubicación creo que tiene estrategia, ha podido hacer un catch-up bastante importante y ha tenido un desarrollo, una evolución bastante grande. Ha tenido, te diría, algunos baches más como relacionados a todo lo que ha pasado con la economía colombiana a nivel de subida de tasa de interés, de tipo de cambio, etcétera, en los últimos tiempos, pero creemos que tiene fundamentos muy, muy importantes y además vemos muy interesante el hecho de que se ha desarrollado como hubs más allá de Bogotá. Digamos, Bogotá obviamente es la capital y el centro económico principal, pero te diría que hay otros muy fuertes y además con un sesgo muy importante hacia la tecnología. Por ejemplo, Medellín es un hub de innovación y de desarrollo de negocios muy, muy interesante. Cali también tiene lo suyo en general. O sea, Colombia tiene como una descentralización muy interesante. Y Perú, bueno, creo que tiene muchísimo talento, pero todavía no ha conformado pues una estructura que lo lleve a tener oportunidades con una frecuencia o con un pipeline, digamos así, nutrido como puede ver en Colombia y Chile, ¿no? Para hablar de la región andina y no ir a otros países pues como México, Brasil, que tienen ecosistemas mucho más profundos desarrollados. Yo siempre hago como un símil que la industria de Venture Capital es como una mesa que tiene que tener 4 patas, ¿no? Para que sea sólida, ¿no? Y sostenible, ¿no? La primera pata es que estén los founders, las oportunidades, las compañías generándose, y eso creo que es algo que en Latinoamérica casi que es intrínseco, porque el latinoamericano es un emprendedor, ¿no? Por naturaleza casi, ¿no? Entonces eso creo que es transversal, y el talento no tiene nacionalidad. Entonces esa es la primera pata, ¿no? Luego, la segunda pata yo digo que son los inversionistas iniciales, que dan esos empujones iniciales, los ángeles, aceleradoras, incubadoras, bueno, Friends and Family, que también son un tipo de ángel finalmente, ¿no? Luego están los fondos, que son básicamente la gente que apuesta por esos emprendimientos y que hace el trabajo de levantar capital y de convencer a inversionistas que de repente no están dispuestos a entrar directamente, pero sí a través de estructuras como lo que ofrece un fondo. Y luego los corporativos, ¿no? Entonces, en Perú, de hecho, ves que todavía la mesa está un poco desbalanceada, que los corporativos estamos comenzando a hacer cosas, estamos comenzando a posar, pero han sido los que han entrado, te diría, más tarde a invertir. Los fondos todavía son unos cuantos, tú los puedes contar tal vez con los dedos una o máximo las 2 manos, ¿no? Y ángeles existen, pero también, lamentablemente, con las situaciones que a veces pasan en el país, pues hay gente que dice, oye, mira, sigo apostando por la región, o mejor mando a estudiar inglés mis recursos ¿no? para que estén más preservados, qué sé yo. Entonces, todavía hay una serie de factores que hacen que esto sea más un ecosistema en desarrollo que una industria propiamente dicha. Oye, y el emprendedor propiamente tal, el fundador, está más sofisticado, está más interiorizado acerca del ecosistema, ya conoce más los términos? ¿Cómo lo ves tú? ¿O también está, en Latinoamérica me refiero, también todavía le falta más conocimiento, según tú? O sea, yo veo que en los últimos años se ha dado una evolución muy importante. Obviamente hoy el conocimiento ya es gratuito y es globalizado, ¿no? Entonces, la verdad es que los emprendedores que tienen y que hacen el esfuerzo de preparar su compañía como para ser un activo que pueda recibir inversión en el marco de Venture Capital,
veo que hacen la tarea, se preparan muy bien y cada vez tienen acceso a más recursos para poder entender lo que es un vehículo de inversión, digamos, estructuralmente preparado, por ejemplo, para poder recibir inversión, ¿no? Ya cualquier founder en una ronda semilla entiende perfectamente lo que es un flip, lo que es un Cayman Sandwich, lo que es una C Corp en Delaware y por qué debería elegir una u otra. Ese es un idioma que resulta natural para el emprendedor que está buscando esa ruta, ¿no? Que no es para todos y que no es necesariamente la única ni la mejor, pero es una ruta que ya tiene una estructura determinada, ya sabe lo que es un data room, qué tipo de cosas le van a pedir en el marco de un due diligence, ya sabe además cómo complementar su equipo, no sabe que la complementariedad, ¿no? Que la parte tecnológica siempre tiene que estar. Entonces, hay algunas características como estructurales que tiene que tener cualquier compañía que quiera entrar en este panel de levantamiento de capital para lograr el éxito. Ahora, la otra alternativa tampoco tiene nada de malo. Hay mucha gente que dice, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero ni complicarme la vida con todo eso y voy a bootstrapear hasta validar ¿no? que tengo algo que funcione y es perfectamente válido. Entonces, yo creo que no hay una receta mágica, pero sí, definitivamente ya hay algún tipo de idioma, estructuras, algún tipo de forma de armar una compañía que te posiciona mejor para poder hacer, digamos, lo que es el funnel de levantamiento de capital. ¿Y cuál crees tú que es el principal error del emprendedor latinoamericano cuando se enfrenta a este tipo de ronda? ¿Dónde crees tú que es más débil? Porque yo creo, y en las conversaciones que nosotros hemos tenido entre los miembros de Aceleradora, el gran tema de la startup en etapa temprana es valorización, dilución. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿La perspectiva es la misma de ustedes como inversionistas a la que tenemos nosotros como fundadores? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cuál es el punto más flaco? Sí, es una súper pregunta. Yo he tratado muchas veces y de alguna manera he estado en los dos lados de la mesa, por ende como que me puedo identificar con estos problemas de encontrarse en un punto, ¿no? La realidad es que hasta determinada etapa de una compañía hablar de valuation desde un punto de vista técnico y objetivo es bien complejo. Yo te diría que ni siquiera es una conversación en la que valga la pena dedicar demasiado tiempo. Estoy hablando de la etapa, sobre todo pre-semilla, ¿no? De repente a partir de una ronda semilla, una serie A, una serie B, definitivamente eso cobra preponderancia y es otro mundo. Total, yo partiría digamos, la respuesta depende en qué etapa estás, ¿no? Yo creo que en una etapa inicial y un emprendedor que está buscando su primera ronda de levantamiento de capital, una ronda pre-semilla o incluso una ronda pues, exclusivamente con ángeles como para validar un concepto, sugeriría pues para eso ya está estructurado de otra manera, ¿no? Utilizar instrumentos que no sean el equity, el equity te obliga a entrar a esa conversión de valorización porque finalmente es dinero por capital, ¿no? Pero capital por una participación, ¿no? Por un stake en la compañía. Sí, o sea, usar un SAFE o un instrumento equivalente, la verdad es que yo no me complicaría la vida más allá del SAFE. El SAFE funciona perfecto para etapas tempranas. Y el SAFE, finalmente el SAFE lo que hace es te permite diferir la conversación de valorización. Sí. Es que la verdad es que el SAFE es un súper tema también, porque si bien es cierto, efectivamente el SAFE es súper simple, pero te lo empiezan a complicar cuando te viene el CAP. Porque otra vez vuelves al tema de la valorización, porque supuestamente cuando yo voy a un SAFE, yo no pienso en mi CAP hoy día, porque a lo mejor mi CAP hoy día es 0, pero el CAP es a la siguiente valoración, a la siguiente ronda, que cuando yo con el dinero que recibo voy a lograr un objetivo, pero muchas veces cuesta llegar a un acuerdo también en el CAP. Entonces igual como que se complica un poco porque trae nuevamente al tema de inversión. El CAP al final del día no es otra cosa que una retribución por riesgo, ¿no? O sea, al final el gran juego de un funnel de Venture Capital es que tú vas como inversionista minimizando el riesgo etapa a etapa, ¿no? Y esa minimización de riesgo tiene una serie de herramientas que te permiten hacerlo, ¿no? O lograrlo, ¿no? Una de ellas es poner un CAP, ¿no? ¿Y cuál es el concepto detrás del CAP, ¿no? El concepto detrás del CAP
es, en lugar de utilizar la misma valorización de alguien que va a entrar 1, 2 años después tal vez, y ahora ya, bueno, de repente era un poquito más complicado de digerir cuando las rondas se sucedían. Yo he visto etapas donde una compañía hacía rondas cada 6, 8, 10 meses, que es una locura. Ahora que ya las rondas se suceden en etapas mucho más largas, como que es mucho más claro de ver. Claro, no es equivalente apostar por una compañía en el punto 1 que en el punto 1 más 18 meses. Entonces, el CAP de alguna manera trata de recoger ese impacto, pero el CAP no es una valorización finalmente, es casi como un seguro. ¿Entiendes? Entonces, al final del día, no debería ser la misma conversación que una conversión de valuation y de emisión de valor para ponerse de acuerdo entre las partes. Para eso va a haber un price round, que normalmente va a ser una serie A, o de repente puede ser una ronda así, pre-serie A, donde sí va a haber un lead investor, que seguramente el ángel, esa conversión va a tener muy poco que ver, ¿no? Va a ser un lead investor que va a mirar las cosas de una manera totalmente diferente, y el ángel lo que va a haber ganado es básicamente pues el spread acorde a esa apuesta inicial y a esa diferencia de riesgo. Pero buenísimo tener la mirada tuya como inversionista, porque ponte tú, si es siendo así, ¿cómo lo ves tú que es más conveniente a ti? Porque el CAP es un riesgo para el fundador cuando la valoración en la siguiente ronda es alta. Si yo te pongo un CAP de 5 millones de dólares y en la ronda siguiente tenemos una valoración de 10 millones, por ejemplo, el CAP diluye mucho al fundador y también pone en posición incómoda al resto de los inversionistas que vienen entrando. Entonces, ¿no es más sano un uncap, un safe uncap, y con una tasa de descuento importante a lo mejor? Es una posibilidad, sí, pero la realidad es que en la práctica normalmente el safe se usa con inversionistas ángeles, ¿no? O aceleradoras, que normalmente hacen tickets de inversión pequeños, ¿no? Entonces, ¿pequeñas rondas de los 200.000, 100.000? O sea, depende de la realidad donde son de repente pequeños. Estamos hablando de una ronda en Brasil, en Estados Unidos no es lo mismo que en Latinoamérica, pero te diría que mira, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en Créalo montando nuestro primer proyecto de aceleradora. Lo hemos, después podemos conversar si quiere un poquito más de eso, pero lo hemos montado con SeedStars y con el Centro de Innovación del Banco de Crédito. Y, por ejemplo, ahí la idea es apostar por compañías que normalmente no entran o no hacen fit por un tema stage con el modelo operativo de Créalo regular, digamos, pero que tienen un talento muy interesante y por el que queremos apostar y el que queremos apoyar. Entonces, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de probablemente unas 8 o 10 compañías en las que se inviertan y el ticket inicial va a ser $50,000. ¿Me entiendes? Siempre la vertical de fintech. De hecho, este es además un poquito más acotado, porque es como la gran visión es como el futuro de servicios financieros. Entonces, la idea es ya no solo apostar por las verticales más tradicionales de fintech, como lending, pagos, etcétera, sino ir un pasito más allá y ver qué cosa está pasando desde el ángulo de AI, Machine Learning, infraestructura en blockchain, Open Finance, que va a terminar impactando, o que ya está impactando, pero va a terminar impactando mucho más algunos servicios financieros a futuro. Entonces, la idea es apostar por compañías que estén con ese approach. Pero en fin, o sea, al final lo que te decía es, vamos a apostar por unas 8 o 10 compañías que van a recibir $50,000 inicialmente, y luego hacia el final del programa vamos a hacer un demo day y las compañías que resulten, digamos, seleccionadas en el demo day van a recibir hasta $150,000. Entonces, esto es, digamos, el tipo de inversión que se da en esas etapas, e incluso esa inversión para el cap que pongas es una inversión relativamente chica y no te va a mover la aguja en el cap table. Entonces, mucho menos aún cuando ya se dé la serie A. Imagínate, ojalá que una de estas compañías termine valiendo, pues, no sé, $50 millones, pues los $50,000 o $150,000, imagínate que dijimos a invertir, igual no te haga mover la aguja, tengas el cap que tengas. Y esa es la realidad. La otra realidad, además, es que conforme va avanzando
de las etapas de una compañía, es muy poco probable que los inversionistas iniciales sigan a acompañar. Porque acompañar y mantener tu inversión resulta cada vez más caro si a la compañía le va bien, que es lo que todos queremos. Y se da este fenómeno que se llama como arreglar el cap table, de haber escuchado el término, ¿no? Sí. ¿Qué significa arreglar, y lo pongo entre comillas, el cap table, ¿no? Arreglar el cap table significa, claro, o sea, evitar algo muy atomizado, tratar de consolidar y también tratar de incorporar inversionistas de un perfil distinto a Los Ángeles que te puedan traer otra cosa a la mesa. Creo que el rol de Los Ángeles iniciales es esencial y seguramente hasta desde el punto de vista comercial y etcétera, abren la primera puerta y ayudan mucho. Pero llega un punto de maduración de la compañía donde ya tienes que estructurar un board, donde ya tienes que tener comités, donde ya tienes que tener los temas de ciberseguridad resueltos, ¿no? Donde ya se pone mucho más serio, entre comillas, el rol del founder como líder y ya no, digo entre comillas, porque serio siempre es, pero me refiero a que ya tiene que dejar de ser un one-man show, un two-man show, y tiene que volverse un CEO propiamente y va a tener que darle el support de eso. Y los inversionistas institucionales y los fondos ya cumplen también un rol para ayudarlo a estructurar de esa manera. Y es muy probable que la mayoría de ángeles terminen saliendo en esa ronda pre-serie A y mucho más probable en la serie A y ni te lleva a la serie B. Que lleguen ángeles a la serie B solo llegan los superángeles que realmente tienen recursos. Entonces al final del día, también tú como ángel, como inversionista ángel, y ahora estoy sacando gorros, ¿no? me pongo también le pauta, ahora me estoy poniendo el inversionista ángel. Digo, bueno, si me hagas sacar, por lo menos déjame hacer un spread interesante en el poquito tiempo que te voy a poder acompañar si te va bien. Que va a ser de repente de la ronda pre-seed a la ronda serie A. Entonces dame un cap para poder compensar eso. Me explico. Yo no voy a llegar al IPO. Ni te voy a pedir, no voy a llegar, no voy a poder. ¿Me entiendes? Como ángel, me estoy poniendo rápido. Sí. Oye, y dentro de lo mismo, hay siempre, yo he escuchado mucho y también se lo conté a Claudio Barahona la última vez que nos juntamos. Hola, amigo Claudio, manda el saludo cuando vale con él. Ahora lo veo. Tremenda persona, sí. Buen gallo, súper claro en su visión, me encantó. Bueno, y con Claudio también le preguntaba justamente porque a ti lo que te dicen usualmente, levanta lo mínimo posible para llegar a la siguiente ronda. Y ahí se produce una dicotomía entre el mínimo posible y el mínimo que va a tomar el Venture Capital en esa ronda, o el CVC en esa ronda. Entonces, si ese mínimo posible, si por decirte un número, yo necesito para llegar a la siguiente ronda $1 millón, si sé que a todo evento el VC me va a tomar un 15 o 20%, yo inmediatamente tiendo a subir el monto porque yo también, o sea, si voy a entregar tanto, voy a diluir tanto, voy a entregar tanto en participación, siento que tiene que ser bien retribuida. Entonces ahí se produce la dicotomía. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cómo se maneja? Ahí se juega. De ambos puntos de vista. Sí, súper interesante esa pregunta, porque ahí se juegan un montón de factores y tienes que tomar decisiones que de repente van a ser estructurales para el futuro con muy poca información, o apostando a que pasen muchas cosas. O sea, la realidad es que sí, yo no sé si lo describiría como lo mínimo indispensable. Yo te diría que la compañía tiene que partir al revés, no por cuánta plata quiero levantar, sino que qué es lo que quiero lograr, ¿no? Y vuelvo a mi símil de que esto es como una gran carrera en donde cada metro que avanza va reduciendo un poquito el riesgo. Y también, obviamente, tu potencial upside se va reduciendo, porque esa es la regla número uno de cualquier inversión, ¿no? Entonces, para un inversionista no hay nada más confortable que entender que esa visión que compartes porque algo estás conversando y te parece interesante, está muy aterrizada a un plan muy claro y muy concreto, ¿no? Y justamente parte de la magia de ser un buen founder creo que es lograr tener siempre esa visión y tener ese ojo en el objetivo, pero sin dejar de descuidar cómo eso se va aterrizando en hitos muy concretos de desarrollo, ¿correcto? Entonces, yo creo que el founder tiene que partir al revés y decir, oye, mira, ¿yo qué cosa quiero lograr con esta ronda? Eso es lo que quiero lograr. Ok. Y mi siguiente hito para llegar a la otra ronda, ¿qué tendría que suceder? ¿Y qué es lo que quiero lograr? Y luego ya vas al análisis, ¿qué necesito para lograr eso? ¿Y cuánto necesito para lograr eso? Y además, ¿a quiénes necesito levantar el teléfono para lograr eso? Porque
De repente ya ahí el perfil de inversionista te va a ayudar a lograr llegar a eso. Entonces, yo invitaría siempre a mirar, a los founders a mirarlo de esa manera, ¿no? Primero, mirar en el objetivo estratégico puntual a donde quiere llegar y que tú crees que va a ser el objetivo que te va a permitir levantar la siguiente ronda y posicionarte para el futuro de lo siguiente que quieres hacer. Y luego ya ponerle un budget a eso y ver cómo resolver el tema del budget. Entonces, si tú lo presentas de esa manera para un inversionista es mucho más claro. Ahora, sí, efectivamente, hay inversionistas que tienen tickets mínimo inversión, nos pasa a nosotros como corporativos. O sea, yo no puedo hacer una inversión de $100,000 y mover la maquinaria que demanda eso porque no hace sentido. Y justamente para ese tipo de inversiones que estamos apostando por vehículos como el que te cuenta el acelerador, ¿no? donde que se ha hecho una estructura más específica, más ad hoc para hacer ese tipo de cosas. Pero de repente eso también es una buena señal de que nosotros no somos necesariamente el mejor fit de inversionista para la etapa en donde estás. De repente esa conversación la iniciamos, pero la inversión la podemos diferir para la siguiente etapa y no hay ningún problema con eso, ¿no? Cada tipo de inversionista y perfil tiene, digamos, un mejor approach para determinadas etapas que está la compañía, ¿no? El approach ideal, el fit ideal para una etapa temprana es ángeles, gente más flexible de repente, ¿no? Aceleradoras, grants de organizaciones tipo de Corfo, ¿no? Que hay en Perú, que son mucho más flexibles y que te permiten tener las salas necesarias para justamente dar esos leapfrogs que necesitas, ¿no? Entonces mi respuesta a esto es no te compliques tanto la vida con el numerito, sino más bien el concepto. ¿Qué es lo que necesito lograr? Y luego ya lo aterrizo a con quiénes lo puedo lograr, ¿no? Y eso se siente muy orgánico cuando los startups lo han mirado de un comienzo, de un inicio de esa manera. Ahora sácate el gorro de sí y respóndeme lo mismo como founder. Como founder yo te diría que es lo mismo, o sea, de alguna manera, pero obviamente vendidos diferentes si quieres, ¿no? Yo no sé qué tan cierto sea de que tengas realmente que tener como tu regla 1, digamos, preservar, si puedes, 90% de tu capital. En realidad no, en realidad ya hay algunos rangos que se están estandarizando y tú sabes que es saludable que tenga un founder o un equipo de founders en cada etapa. Obviamente si llega una serie A y los founders entre todos tienen menos del 30% de la compañía, bueno, no, diluiste demasiado. Pero si tienes más del 50, 60% de la compañía, ¿no? entre los founders y el founder principal, si quiere, el que tiene más, no sé, tiene 30% de la compañía, o sea, es bastante razonable y bastante lógico. A ver, también hay un factor que es el approach que tú tienes con tus inversionistas. Si vas a levantar plata de gente que sabes que te tira el cheque y nunca más te va a contestar el teléfono, sí, esa plata es cara, no vale la pena. Pero si ese mismo cheque te lo está dando alguien que te va a ayudar a abrir un país, o sea, míralo como un co-founder casi, ¿no? O sea, y yo conozco muchos ángeles que realmente reman casi que ahí al lado del que tiene el timón, y es el tipo de inversionista que quieres tener un cap table. Y ese no va a ser equity caro. Lo vas a sentir al contrario, como que, oye, qué poquito le di por todo lo que me da. ¿No? Entonces, al final tiene que ver más con eso, ¿no? Más que con los números y que hayan cosas absolutas, ¿no? ¿No te estás escuchando, Andrés, nuevamente? Mira, mientras tanto te arreglas, pregunto yo, el tema, ¿cómo lo ves, Eduardo? Porque está complicado, o sea, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Los VC hoy día están muy cautelosos y están esperando más de lo que se esperaba hasta hace un tiempo atrás. En el sentido de tracción, en el sentido de antes se levantaba capital con un PowerPoint, hoy día ya eso no se ve. Pero ¿cómo lo ves tú en el corto y mediano plazo que está cambiando la tendencia? Porque todavía sigo en un encuentro muy cauteloso. Yo te diría que lo veo súper positivo
Yo soy un optimista de nacimiento, entonces casi siempre voy a tratar, si no, no trabajaría invirtiendo, ¿no? Entonces, creo que los inversionistas tenemos que ser optimistas y los founders tienen que ser optimistas, si no, no funciona, ¿no? Pero yo sí veo eso en positivo y la realidad es que cuando, y esto lo hemos digerido y lo hemos analizado muchísimo, ¿no? Cuando tú ves la tendencia de lo que ha sido, voy a volver a Latinoamérica porque cada región del mundo tiene sus particularidades y hablar de mercados que tienen otros ciclos y ya mucho más sofisticados, creo que no vale la pena acá. Creo que aterrizar la realidad de la TAM es mucho más interesante y puntualmente la de nuestros países, ¿no? Entonces, cuando tú ves lo que ha pasado en la TAM a nivel de inversión venture capital, ves que tan solo 5 o 6 años atrás, prácticamente fuera de Brasil y México no existía una industria de venture capital. Chile, ahí el tercero, increíble todo lo que pero igual no dejaban de ser inversiones, viéndolo, digamos, en el gran esquema, analizando lo que es el gran mercado, por ejemplo, fondos chilenos, seguían siendo pues marginal, ¿no? Entonces lo que has tenido es una evolución bastante orgánica y bastante agresiva, o sea, orgánica en el sentido de que se fueron armando fondos, se fueron apareciendo, o sea, hubo un ecosistema desarrollándose, digamos, como un todo, bastante saludable, ¿no? Y bastante agresivo en el sentido de los tamaños del crecimiento que conseguían año a año. Diría 2016, 2017, 2018, muy sostenido. En todos los países, obviamente, con el ecosistema más o menos desarrollado, pero todos los países ves franco crecimiento, doble dígito en la mayoría de ellos, tanto a nivel de transacciones, si miras a nivel de la cantidad de startups que se iban creando, a nivel de la cantidad de fondos que se creaban, a nivel del volumen de inversión total, en todos el KPI que tú quieras agarrar, doble dígito, pero parejo. Y luego pasó la pandemia, que fue un roll-on, y obviamente fue un boost. O sea, para la industria de venture capital, salvo algunas excepciones, no sé, startups relacionadas al tema de turismo o a restaurantes en una primera etapa cuando no se sabía muy bien cómo iba a evolucionar ese mercado, etc. Para la gran mayoría terminó siendo un boost, ¿no? O sea, la pandemia terminó siendo un boost. Y vivimos el 2020, todavía con un poco de incertidumbre, pero cuando el 2021 ya se veía la luz al final del túnel, pues hubo un entusiasmo que tal vez fue soberano, tal vez fue exagerado, ¿no? Y se dio este hipérbole en las inversiones de la TAM, con la gran cantidad de inversión entrando, que nunca había entrado. Fue probablemente la primera etapa donde se hicieron inversiones, no solamente de inversionistas locales, sino también ya de inversionistas globales mirando a Latinoamérica. O sea, basta con comparar los batch de Y Combinator de 2021 con los de ahora, a ver si te resta encontrar, digamos, unas cuantas empresas latinoamericanas. Está cada vez más difícil de encontrar. Creo que en el último batch ha habido una de YC versus una veintena que hubo en batches del año 2021. Entonces, claro, Latinoamérica se puso caliente, es un mercado que tiene fundamentals muy interesantes para el mundo VC. Y como suele pasar con estas, digamos, esas etapas de optimismo exagerado, hubo demasiado capital disponible y, como tú dices, fue hasta peligrosamente fácil levantar capital, ¿no? Entonces, eso fue una etapa, creo que afortunadamente fue una etapa corta, y creo que las valorizaciones y las formas como se levantó capital en ese año 2021 y tal vez primer quarter, tal vez segundo, el 2022, que fueron los calentazos, no se van a repetir. O sea, mi lectura es que fuera de esa hipérbole que vivimos, lo que vamos a vivir en adelante es la continuación de la trayectoria que veníamos viviendo atrás. Y que es la más actuable y la más orgánica, ¿no? Entonces, para mí, en lugar de verlo como qué pena que no levanté en ese momento, es, bueno, nada, acá estamos y esto es el mercado y así tiene que ser. Y efectivamente, mi lectura no es que está siendo más difícil levantar plata. Mi lectura es que conseguir los recursos está siendo tan difícil como tiene que ser. Y así como le resulta difícil a los founders, a los VCs también le está resultando muy difícil levantar plata. No tiene que ser o sea, si vienen y me dicen, oye, esto es una inversión de 10 años, que ojalá 3X, históricamente solo el 5% de los fondos la rompen y los demás
no tanto, y veo y volteo y me dicen, oye, mira este producto estructurado de banca privada que te está rendiendo 8.5% en dólares con custodia Canadá, o sea, ¿cuál te gusta al año? ¿Cuál te gusta más? Está más difícil para el inversor. Realmente tiene que el inversionista tener una convicción muy grande para apostar, tanto en los startups como en los fondos. Y también creo que se dio un fenómeno de, así que acompaña normalmente el volumen de capital. Hubo demasiado capital, pero también hubo un punto donde habían demasiados startups. O sea, había momentos donde nosotros que tenemos que mirar muchas compañías como que todas las semanas decía, oye, pero esto ya lo escuché la semana pasada, y te encontrabas con 3, 4, 5 tipos de new mercado, un país chiquito haciendo exactamente lo mismo, con un diferente UX, y te encontrabas también con 3, 4 fondos con una tesis exactamente igual, y eran first time man, eso es muy difícil. Entonces hay una descremada natural del mercado, pero eso no solamente se va al lado de los founders que dicen, sí, los VCs están más lentos, están más cautelosos, los VCs también están sintiendo lo mismo en sus inversionistas. Entonces es toda una cadena, ¿no? Y yo no lo veo como algo negativo, más bien creo que va a hacer que las compañías más resilientes, más potentes, y con los mejores equipos y con las mejores ideas terminen prevaleciendo, que eso siempre va a pasar. Y hoy mismo estamos viendo rondas muy interesantes, M&As. Acaba de aparecer el M&A de Peyu, que es una compañía originalmente colombiana. Qué lindo que esté pasando eso con activos, ¿no? Fundada por José Vélez, ¿no? Eso está pasando, eso sigue pasando. El tema es que ya no son 10 noticias por día, será una o dos a la semana, pero va a seguir pasando, y esas que están pasando realmente son cosas muy bonitas, muy interesantes. Y esa cautela pasará también porque a lo mejor las compañías que levantaron plata el 2021 a esas valuaciones exorbitantes tienen que empezar a levantar capital de nuevo en la siguiente ronda, y están viendo los VC cómo entran, que tienen que guardar más dinero para poder cubrir, para no entrar a una down round, o ¿cómo lo ves eso? ¿Puede ser? Sí, lo que normalmente pasa en mercados que se secan un poquito, y eso no solo ha sido un fenómeno de VC, sino pasa en muchos mercados financieros, es el famoso flight to quality, ¿no? Entonces, al final no es que la plata se deja invertir, la gente sigue invirtiendo porque ya tiene levantada la plata, tiene una tesis de inversión, tiene un periodo de inversión, ¿no? De repente puede extender un año, con la pandemia muchos fondos extendieron su periodo de inversión un año, pero la realidad es que se siguió invirtiendo, no al mismo ritmo, no con el mismo volumen, pero se sigue invirtiendo. Entonces, las inversiones, el primer mensaje, las inversiones no van a parar, ni tienen por qué parar. Pero sí, efectivamente, muchos fondos han comenzado a hacer menos inversiones, han comenzado a hacer más como double dip en los ganadores de sus propios portafolios, en las compañías que mejor están performando y mejor están posicionando a futuro, ¿no? Y los follow-ons terminan siendo probablemente más protagonistas que las nuevas inversiones. Dame un segundito. ¿Sí? Un segundito porque tengo que voy a enchufar simplemente el aparato. Lucho, ¿ahí me escuchas? Sí, perfecto. No, qué vaina esto, pero bueno. Ahora sí, perdón. Perdón que se me iba a apagar el... Entonces te decía que está habiendo mucho falón, que los fondos están como motivados para apostar por los ganadores de sus portafolios. Y eso es un fenómeno que es bastante natural y que va a hacer que probablemente las compañías que han performado y que ya levantaron capital estén mejor paradas porque van a recibir más fondeo porque son los ganadores de sus portafolios. Y eso va a hacer que para los que están empezando sea un poquito más difícil de competir, porque obviamente mientras mejor fondeado estás, tienes más herramientas. No quiere decir que no van a ser los únicos ganadores los que reciban el double dip, pero sí creemos que obviamente están mejor posicionados. Al mismo tiempo, lo que está pasando es que los fondos están, entre comillas, exigiendo un poco más de lo que se llama el runway, que es los recursos que te quedan, ¿no? A futuro para poder mantener tu operación más largo, ¿no? ¿Bajo qué entendimiento? Bajo el entendimiento de que no es el mejor momento para levantar capital, y si estás mejor fondeado y tienes, digamos, más tiempo,
vas a poder levantar capital de repente en un mejor momento. Entonces hoy día un fondo dice, mira, ¿sabes qué? Si tiene menos de 18, 24 meses de runway, yo no prefiero ser el que apueste por ese periodo cortito y que vayas a poder levantar la plata que necesitas para poder extender ese runway. Entonces también se está dando eso. Y una vez más, es un tema que creo que es una consecuencia natural de todo lo que vivimos. De la burbuja 2021, sí, de 2022 yo también lo veo así, no lo veo tan auspicioso en el corto plazo porque justamente los VCs también están esperando. Entonces yo creo que es un momento en que las compañías que estamos funcionando solas, creo que si podemos esperar, tenemos que esperar, porque también se está usando como argumento para eludir más y para bajar más las diluciones, a pesar de que sea un proyecto extraordinario. Así que bueno, pero cuéntame una cosa, como VC, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Qué prefieres tú? ¿Cómo trabajan mejor? ¿Un cold mail, un cold email o una intro? ¿Cómo lo ven eso ustedes? Yo creo que eso depende mucho de los estilos y de las personas. Yo personalmente soy, y creo que de tratar de conocer la mayor cantidad posible de founders y de gente involucrada en el ecosistema. Y es la mejor receta que puedo dar es dar ese espacio y esa apertura siempre, pero no necesariamente es lo que funciona con todos los founders o los managers o los equipos, ¿no? Hay varios estilos. Yo me he encontrado con founders extraordinarios que fue un mensaje de LinkedIn, no nos conocíamos, me he encontrado con gente extraordinaria en eventos, con intros también. Obviamente lo que se llama un warm intro ayuda para, digamos, en general, pues, ya tener como una predisposición distinta, pero personalmente yo parto siempre con el papel en blanco, con todas las personas que me contactan y trato de reunirme con todos y conversar y siempre se encuentra algo, se puede encontrar algo interesante. Bueno. Hay algunos otros estilos y hay fondos que dicen, no, ¿sabes qué? No intros, llena tu form. Es al revés, solamente queremos llena tu form, ni siquiera colmela, llena este form y nosotros lo bancamos. Y hay otros que de repente no conozco algún caso específico así tan recalcitrante que diga solo me junto con gente referida o no. Pero de alguna manera, por ejemplo, decir yo siempre soy follower, no soy lead investor, bueno, de alguna manera está esperando que ese es como un endorsement de alguna manera indirecta. Así que hay muchos estilos y yo no creo que haya una receta mágica, pero yo personalmente he recibido de diferentes fuentes cosas muy interesantes. Ahora, sí, cuando hay todo un arte en el cold mail y en el cold message, lo que sea, hay un arte, ¿no? Cuando veo, por ejemplo, que alguien te escribe y te dice, oye, me interesaría juntarme contigo y no sé, y es una startup de electromovilidad, digo, oye, denota que esta persona ni siquiera entró a la página web de Créalo, ¿me entiendes? Entonces, creo que armando bien el mensaje se puede ser efectivo, ¿no? Pero es más difícil cuando tú te declaras, no en el caso de ustedes, pero cuando hay Venture Capital que se declaran agnósticos, pueden recibir cualquier cosa y no responden cualquier cosa. Sí, pero ahí también, por ejemplo, tú puedes filtrar de otra manera, ¿no? Puedes ser agnóstico a nivel de vertical, pero sí tiene una tesis de ticket mínimo, o de stage, o de región. Entonces, la idea es hacer la tarea y tratar de investigar mínimo, sí. Si hay fit, mínimamente, ¿no? Sí. Bueno, ese es uno de los errores también que cometen los fundadores, que llegan y empiezan a mandar mail, conexión y a cualquiera, sí. ¿No? Y eso tampoco... Sí, no es muy efectivo, de acuerdo. Tú como principal en el proceso de toma de decisiones de la inversión, ¿qué papel tomas? A ver, al final del día, en Créalo, la decisión de inversión se toman en el 100% de los casos en un comité de inversiones, ¿no? Y nuestro comité de inversiones está conformado por 3 personas del grupo, 3 ejecutivos de la corporación y 3 independientes. Y nosotros como equipo de inversiones lo que hacemos es estructurar tesis de inversión y oportunidad de inversión. Primero tesis de inversión que se aterrizan en oportunidad de inversión concretas y las presentamos en el comité para que se tome la decisión de la inversión. Esa es un poco la estructura. Entonces,
Yo te diría que esa es la forma en que todos los fondos que tienen una estructura ya montada, digamos, muy profesional, trabajan, porque al final del día el comité es el ente responsable y la última instancia de la toma de decisión, ¿no? Y nosotros como equipo de inversiones que trabajamos de eso, como profesionales de inversiones, lo que tenemos que hacer es estructurar la oportunidad de inversión más compelling posible para que ese comité tome la decisión si lo considera adecuado, ¿no? ¿Y cuáles son los principales criterios de evaluación para justamente llegar al comité por lo menos? Sí, yo te diría que hay algunas cosas transversales, como que tienen que ver que digamos, el equipo nos convenza desde el punto de vista de talento, de complementariedad, ¿no? de que está muy bien estructurado y muy bien gestionado. Y ahí también estoy metiendo temas de cultura, temas de transparencia, temas personales, no solamente profesionales, que obviamente están dados. Que en este caso el negocio esté validado, para nosotros es muy importante. Nosotros no invertimos como en ideas de inversión, nosotros invertimos en negocios que están caminando y que pueden escalar de una manera mucho más importante con nuestro aporte. Pero ya tienen que tener, digamos, un product market fit medianamente validado, acción, ¿no? Y para nosotros lo más importante al final del día es que cumpla con nuestra tesis de inversión, finalmente, ¿no? Que haya un fit que pueda llevar a que la inversión, ¿no? nos ayude a cumplir con esa tesis, ¿no? Que tiene que ver con complementar o mejorar lo que existe hoy día en Credit Corp o invertir en compañías que puedan ser importantes en el futuro de los servicios financieros. Entonces, eso es muy importante. En cada oportunidad analizamos con ese framework y vemos si es que funciona o no, y nos pasa muchísimo que encontramos negocios maravillosos y que podrían ser un gran retorno, pero si no cumplen con la parte estratégica, la verdad es que no es una inversión para nosotros. ¿Y cuál es el enfoque de ustedes como Créalo para agregar valor a las empresas en las que invierten? Porque más allá del capital financiero, porque una cosa es el capital financiero y es poner un cheque, pero ¿cuál es el enfoque de apoyo y soporte que tienen con las startups que fondean? A ver, un segundito que quiero... Esto lo podemos editar, ¿no? Porque... Ay, perfecto, no. Perdóname que no estaba seguro si tenía reunión de 9:30 o de 10, pero estoy tranquilo. Tengo tiempo todavía, esa es a las 10 todavía. Entonces, bueno, como Créalo, nosotros tenemos un approach que nosotros lo llamamos como active investment. Nosotros no vamos a ser nunca un inversionista pasivo que simplemente espere pues el retorno y lea el newsletter de la comodidad de su pantalla, ¿no? Y es por eso que nos hemos estructurado un poco en la introducción, y gracias por eso, Luis, lo describiste bien. Nosotros somos un equipo core de inversiones, pero soportado por equipo de expertos en temas que son transversales para cualquier compañía y hoy más importantes que nunca, ¿no? Data Analytics, ciberseguridad, talento. Y el equipo de inversiones, de alguna manera, como equipo core de cualquier fondo, estructuramos las inversiones, buscamos las oportunidades y luego somos como el punto de contacto para los founders con el grupo Credit Corp, ¿no? Pero en ningún caso vamos a ser pasivos, ¿no? Luego, en función a cómo estructuramos cada deal, ya también armamos un modelo operativo que funcione para justamente cumplir los objetivos del deal, ¿no? Si el deal es más como un deal de aprendizaje, bueno, buscaremos los espacios para conseguir ese aprendizaje y le pondremos KPIs por más difícil que sea. Yendo al otro extremo, si el deal es un deal que sea absolutamente estratégico y complementario para una unidad de negocios existente hoy y donde ya se pueden hacer pruebas de concepto, piloto, bueno, empujaremos todo eso y siempre estaremos soportando, sea del board, sea desde un advisory board, sea de comités, pero siempre con espacios como de muy enfoque colaborativo, ¿no? Ese es un poco el approach. Mira, y como para ayudar a los fundadores que están buscando inversión, porque entre las preguntas que le hacen es el exit, cómo va a asegurar el exit para el venture, ¿cuál es la perspectiva sobre la salida de inversión? ¿Qué es lo que esperas tú escuchar
cuando pasa eso, cuando preguntan eso? Porque todos dicen ya un exit, la IPO y todo lo demás, pero eso es súper general, o sea, te estoy Sí, escuchar. te voy a dar primero un approach de Créalo, que es un approach bien particular, luego ya te voy a dar de repente uno más general. De Créalo nosotros tenemos dos grandes caminos por explorar y por las etapas en las que invertimos, te digo que son caminos y no son objetivos porque pasa mucho tiempo y pasan muchas cosas entre el momento que invertimos y cuando ya la compañía sentimos que debería estar lista para alguno de esos caminos, ¿no? Pero para ponerlo en general, tienes el camino tradicional de buscar un exit donde muchas veces, digamos, el control del inversionista es mínimo, ¿no? Porque se da pues, por factores de mercado, etcétera, puede ser un M&A, ¿no? Puede ser, ¿no? Como de una adquisición de un jugador global o de un jugador regional queriendo entrar a un país, lo que sea, o el IPO famoso, ojalá. Y luego tenemos una avenida que nosotros, para diferenciarla de la primera más general, la llamamos graduación en lugar de exit, que es que la compañía en el camino haya hecho un fit o haya construido un vínculo tan cercano y tan estratégicamente interesante con el grupo, que la compañía como un todo se pueda terminar convirtiendo en una nueva unidad operativa de Credit Corp, o siendo, digamos, absorbida o siendo, digamos, integrada a una unidad existente, ¿no? Eso también es una... Entonces, de alguna manera, hay un espacio de alternativa de exit más concreto en el marco de nuestras inversiones, que simplemente decir, bueno, ojalá se lo vendamos a alguien o... ¿no? Ya yendo a una capa más general, te diría que para parte de hacer la tarea, como digo, como founder, es entender que el exit es la forma en donde un inversionista rentabiliza su inversión. Entonces, es importante que el founder se ponga en los zapatos del inversionista desde ese punto de vista y tenga, por lo menos a nivel de visión, no te digo aterrizado, porque una vez más son muchos años, cuál podría ser un éxito razonable para su compañía, ¿no? Entonces, y también que sepa, y eso está totalmente documentado y es público, que la gran mayoría de compañías que logran hacer un exit no hacen un IPO, sino que es un M&A. O sea, esa es la realidad, no solo en Latinoamérica, es la realidad global. Entonces, sí, ojalá, y todos vamos a estar alineados a que una compañía ya sea un unicornio y luego haga un IPO. Pero esos casos, no sé si llegan al 1% de todos los casos, ¿no? Y la mayoría de compañías tienen que estar dispuestas a entender que hay una etapa en donde va a comenzar a ser un factor muy importante tener esa visibilidad para el inversionista. No es la misma visibilidad que necesita un inversionista ángel, ni siquiera te diría un inversionista de la serie A, pero seguramente después de la serie B, C, tienes que tener un play sí, claro, muy claro de hacia dónde va ese tema. Sí, claro. Oye, y un poquito para entrar en el tema de que puede ser más interesante también en el proyecto que están desarrollando ahora. Cuéntanos un poco este proyecto de la aceleradora que está haciendo Créalo. Buenazo. Como te comentaba, bueno, Créalo tiene un modelo operativo y una tesis de inversión bastante clara y muy definida. Entonces, eso nos impedía llegar normalmente a influenciar en etapas más tempranas, que es algo que me parece muy interesante para hacer como un impacto también a nivel ecosistema, ¿no? Entonces, con el equipo nos pusimos a pensar en una forma de lograr ese impacto y nos gustó como estrategia armar un programa de aceleración. ¿Por qué? Porque te permitía dar capital, que es un capital que de repente es un cheque pequeño, pero que para una compañía en esa etapa inicial puede ser determinante. Sí. Pero además dar más que capital, ¿no? Porque en el marco de este programa justamente vamos a ayudar a que las compañías terminen de construir su visión, terminen de construir tal vez su producto. Incluso muchas de esas seguramente no están 100% compradas ya mismas con el producto o con lo que tienen como MVP, que a mí me gusta más decir que es MSP, ¿no? Minimum Sellable Product, no sí. viable. MVP ya casi nadie te invierte. Mucho, pero vendibles, no tantos. Entonces, es darle ese valor desde un foro, ¿no? y una etapa donde van a poder construir relaciones, conocimiento
materiales, van a poder entender seguramente mejor a lo que se van a enfrentar en las próximas rondas de cara a un due diligence, de cara al levantamiento de capital institucional. Y lo hicimos de la mano de SeedStars, que es una plataforma, bueno, global, ¿no? Pero que tiene mucha experiencia en elaborar, estructurar y gestionar ese tipo de programas, incluso para corporativos, muchísima. Y también con el Centro de Innovación como partner del Banco de Crédito, que se dedica, como un company builder dentro del banco, ¿no? Entonces se dedica incluso en este caso, tomar ideas y convertirlas en negocios. En este caso va a ser ayudarnos a cosas que ya están un poquito más allá de una idea, pero terminar de darle ese empujón para que termine convirtiéndose en una corporación, una compañía, en un negocio. Sí. ¿Tienes más o menos claro el deal? ¿Cuánto va a ser $50.000? ¿Por cuánto? Claro, la idea es que va a ser vía Safe y va a ser $50.000. Y luego del programa, como te digo, va a haber un Demo Day que creo que está programado para noviembre. El programa dura aproximadamente 3 meses. De hecho, la convocatoria se cierra ahora el 13 de agosto. Ojalá el episodio pueda salir antes de eso para que haya rebote con la convocatoria. Nos encantaría tener la mayor cantidad de compañías participando posible. Y $50.000 es como que es el cheque garantizado por participar del programa, y luego en el Demo Day se va a definir algunos ganadores, por ponerlo así, o las compañías que creamos que tienen más potencial. En realidad va a ser un jurado, y ellos van a recibir hasta $150.000. El fondeo total serían $200.000. No, en realidad serían $100.000 más, o sea, hasta $150.000 en total. Ya. En total, sí, correcto. ¿Y eso por qué equity? O sea, es con Safe. Safe, ya. Es con Safe, sí. Estamos usando Safe justamente con la noción. Es más, esto es un Safe, además sin descuento. Una vez más, la motivación principal acá no es apostar pues por maximizar desde el punto de vista netamente financiero ese retorno. Creemos que el retorno de esa inversión va a ir mucho más allá del tema financiero, y es maximizar el impacto de crearlo en el ecosistema, ¿no? Buenísimo. Oye, y cuéntame, para Eduardo, para ir terminando, ¿qué fundador o inversionista creas tú que podría impactar bastante con su experiencia? Podríamos nosotros entrevistar para que llegue a más personas. ¿Alguna sugerencia, alguien que nos pueda presentar? Tú sabes que no tiene una exposición muy grande, pero a mí me parece un crack, la verdad, que es Luis Alberto Charri. Es el founder de Monoquera, que fue la última compañía en la que invertimos el año pasado, una insurtech colombiana, que ha desarrollado una tecnología de embedded insurance realmente interesante y realmente disruptiva para la industria de seguros, que es una industria que requiere mucha disrupción, creemos. Y apostamos por él y por su equipo, porque realmente tenemos una convicción muy grande de que son excelentes profesionales y excelentes personas. Entonces, me encantaría que te hagas un espacio por él y le cuentes un poco, y él también de primera mano te cuente la experiencia de haber tenido ángeles, de haber trabajado con, por ejemplo, parte del cap table de ellos, el Digital Lab del Grupo Aval de Colombia. Luego entramos nosotros. Los ángeles son extraordinarios. El ex CEO de McKinsey Colombia es uno de sus ángeles. Entonces, realmente es creo que un testimonio de lujo. Sí, no te vas a aburrir. Entonces. Sí. ¿Ya? Te ayudo. Y Eduardo, finalmente, para que le digan todo, mira, vamos a hacer un swap con este capítulo para que justamente esté antes del 13, porque este iba a ser inicialmente para la semana, pero lo vamos a dar vuelta. Pero cuéntale a la gente dónde postula en la página de Créalo. Hemos rebotado muchísimo en link. No sé si con los episodios te permiten poner comentarios del episodio o algo así. Sí. Te paso el link para que puedan en los comentarios del episodio entrar y ahí llenar el form y hacer la postulación. Sí. Perfecto, buenísimo. Entonces, desde ya, Eduardo, un abrazo, muy agradecido y cordialmente invitado cuando ande en Chile o en Colombia también. Ahora voy a estar a fin de mes, a final de agosto en Santiago por el Innova Summit. Justo voy a estar en el evento y en un panel con otros buenos amigos de CICIS. La verdad es que el evento está bien interesante, así que de repente ahí podemos tomarnos un café. Nos compartimos un café o algo así, pues.
Buenísimo. Así Nada, un placer y ha sido buenísima la conversa, Luis. Muchas gracias. buenísimo, muchas gracias. Súper interesante. Que esté muy bien.